A fondo. Quiero saludarle, muy buenas noches, les saludamos en este programa A Fondo. Hoy vamos a hablar sobre temas que están hoy en las noticias, en las 8 columnas, en la información del día a día, y queremos, entender un poco más de qué se trata esto que ha generado que la empresa Facebook, por ejemplo, haya bajado el valor de su acción, haya perdido miles de millones solamente en 24 horas, a consecuencia de un tema que fue el no haber protegido la información personal de muchos de los usuarios de Facebook y que aparentemente fue utilizado comercialmente por alguna empresa para aprovecharse de los perfiles que muchas personas, 50 millones de personas, sí tenían en su red social. Vamos a platicar de esto y para comentarlo quiero saludar a nuestros invitados de esta noche. Quiero saludar a la maestra Esther González Medina. Ella es académica de la UNIVA, mercadóloga, especialista en comercio electrónico. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También viene el profesor Martín Moscosa, director de la carrera de Sistemas Computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Es especialista en temas de tecnología, de aplicaciones, de web, en fin, de estos temas de mucha tecnología. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, profesor. Braulio González, licenciado, consultor en mercadotecnia, también especialista en comunicación política y en campañas políticas. Braulio González, de nuevo. Raúl, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Te agradezco que nos acompañes. Platícanos, hemos leído que Cambridge Analytics incluso dicen que pudo haber influido en el triunfo del señor Trump en los Estados Unidos. Martín Moscosa, profesor, platícanos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es Cambridge Analytics? Cambridge Analytics es una empresa que se dedica a analizar los datos, más allá de los datos que puede haber conseguido muy fácilmente de cualquier otra red social. Debemos no olvidar que Facebook es una de ya decenas, si no cientos de redes sociales o empresas que están colectando información, y es lo que vuelve nuestra vida mucho más fácil o más agradable a la hora de que sepan las computadoras que es lo que tenemos. Entonces, la información como tal no la analiza, no la obtiene Cambridge Analytica, sino más bien es un profesor que dentro de las reglas que tenía Facebook hace ya algunos años, reglas que ya se cambiaron también en el 2013, si no estoy equivocado, cambiaron esas reglas, se podían utilizar para fines académicos, el que tú pudieras recolectar información para poder hacer precisamente investigación. El cómo utilizamos la información ya, ese es un aspecto que va más allá de la tecnología, si lo permite o no lo permite, si las cuestiones legales de un país lo van a permitir o no lo van a permitir. Hay que recordar que cuando nosotros estamos tratando con información en la nube, siempre estamos regidos bajo las leyes de donde se encuentra esa información. Vamos, si los servidores y la información están en Estados Unidos, nosotros nos regimos bajo las leyes de Estados Unidos en cuanto a protección de información. Empresas ya transnacionales o grandes como lo es Facebook, Google, Apple, tienen servidores en cientos de países donde tienen que tener mucho cuidado con esto. Oye, ingeniero, pero cuando se dice que estás en la nube de quién? Sí, entiendo que la nube, es una palabra más en forma real. Existen servidores en diferentes partes del mundo y se le llama la nube a ese gran espectro que genera a través de esos servidores, ¿no? Precisamente eso, los servidores o la información, todo está almacenada en una computadora, de varios, ya no es nada más una computadora. Y dependiendo dónde está esa computadora, son las leyes que aplican y que rigen. Es correcto. Una vez más, las computadoras ya no son computadoras como nuestra laptop, ya estamos hablando de cuartos y cuartos, sino claro, granjas de computadoras que pueden ocupar el tamaño de pequeños pueblos o pequeñas ciudades ya, vale, por la gran información que se está manejando. Entonces, ese es un punto importante a considerar en cuanto a lo que está sucediendo ahora en este caso con Cambridge Analytica. Es cómo utilizar la información y ver, ok,
Facebook fue el actor de este breach, de este escape de información, pero si nos vamos a por qué o cómo obtuvieron la información, estaba dentro de las cláusulas y fue para un fin inicialmente académico, al menos el profesor que sí era de Cambridge, por cierto. Que era un profesor que estaba realizando justamente investigación para ver qué tan manipulables podían ser las personas. Era una investigación psicológica, sociológica, de cómo podían funcionar, y el hecho de que él comparte esa información va más allá de lo que Facebook pueda o no puede estar informando. ¿Qué es lo que está haciendo Facebook ahora? ¿Qué es lo que ha estado haciendo Facebook a lo largo de estos últimos años? Es regular más el cómo comparte esa información. Yo como programador, si hago una aplicación para Facebook, en los últimos meses, últimos años, son procesos mucho más estrictos, donde me dicen, ok, me estás diciendo que tu aplicación pide información para saber tu ubicación, para saber tus contactos. ¿Por qué si tu aplicación no tiene nada que ver con geolocalización? Entonces sí hacen una auditoría más estricta a lo que a lo que vamos a utilizar. Sí, ahora te preguntan, te están pidiendo en esa aplicación tu ubicación. ¿Lo permites o no lo permites? Exactamente. Nosotros como usuarios, y también nosotros somos responsables en gran parte el que tengan tanta información. A nosotros nos siguen preguntando, todas las aplicaciones, queremos saber de tus estados financieros, tus contactos, tus amigos, tu ubicación, te queremos escuchar, y nosotros sin leer o simplemente por pasar rápido al juego, a la aplicación, al test, qué tipo de enchiladas o chilaquiles me gustan, le pones siguiente para poder tener esa respuesta de manera inmediata. Entonces nosotros no leemos las mismas políticas que la aplicación dice, que la aplicación nos está pidiendo. Si la empresa como Facebook o como cualquier otra, en este caso es Facebook, empieza a poner regulaciones más estrictas, también tenemos que recordar que va a retroceder el avance tecnológico que podemos tener. Un término muy en boga que tenemos ahora es machine learning, es inteligencia artificial, es análisis de datos, pero todo ello ha explotado en estos años no porque tenemos computadoras más rápidas, simplemente porque tenemos mayor información. Entonces, si empezamos a limitar el cómo obtenemos información, va a limitar también el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que encontrar un balance hacia qué estamos dispuestos a compartir o cómo lo estamos dispuestos a compartir, y también estar conscientes de lo que estamos haciendo. Es parte de lo que está haciendo Facebook ahora a consecuencia de... Facebook va a empezar a hacer una aplicación donde te va a decir qué aplicaciones están pidiendo información tuya y qué tanto estás compartiendo para hacernos más conscientes de eso. Pues maestra Esther González Medina, no hay secretos en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Ni en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp, en ningún lado. Sí. Y bueno, estamos poniendo nuestra información a disposición de estas empresas y de cualquiera, con los riesgos que esto representa. Claro, ahora, nos llamó la atención, ¿no? Nos asustó a todos, algo que normalmente, como decía el ingeniero, estamos acostumbrados a hacer, permitir que tomen nuestra información, que le den seguimiento, que revisen nuestros movimientos y que por consiguiente nos persuadan, no nos manipulen desde un punto de vista mercadológico, ¿no? Pero ¿cómo funciona? A ver, si yo veo que mis hijos, por ejemplo, o más jóvenes, ponen, voy a comer una ahogada a tal lugar, y ahora ya salí de la ahogada y ahora voy a hacer gimnasio, a un rato a tal gimnasio, y ahora voy a ir a comer a tal lado. O sea, estás dando todos tus gustos, estás informando de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te molesta. Normalmente, de una forma muy sencilla, como decía el maestro, nosotros aceptamos cualquier tipo de herramientas o aplicaciones, ¿no? Y la aplicación que nos ayuda a medir pasos y la aplicación que nos ayuda a movernos dentro del tráfico, pero eso también genera información, ¿sí? Y entonces, si yo le doy a aceptar a una herramienta como Waze, pues entonces Internet y las herramientas o las empresas que trabajan con Waze saben en qué momento me muevo, a dónde me muevo, dónde hay tráfico, a dónde vas, cuánto te tardas, en dónde hay un accidente, y entonces tienen manera de conocer de una forma muy
exacta nuestros perfiles, nuestros gustos, nuestras tendencias. Por eso ahora existen los trending topics que nos dicen de qué está hablando la gente, ¿sí? Y entonces eso da pie a que con toda esa información, con toda esa gran cantidad de información que se genera todos los días, se puedan tomar decisiones de negocio, de mercadotecnia. ¿Sí? En la política, ¿cómo lo aprovecharon, Braulio? Bueno, dicen que participaron en la campaña de Trump. El origen de este escándalo está precisamente en la política, aunque naturalmente el uso de los datos, del Big Data y de una serie de información es esencial para el manejo de cualquier estrategia de comunicación y estrategia de mercadotecnia. Este caso en particular se detona, estalla, se da a conocer precisamente por el uso que esta información tiene en el terreno político. Sí hace crisis particularmente lo que tiene que ver con Donald Trump, ¿no? Que estamos hablando ahí de 50 millones de cuentas intervenidas, donde se abstrae información para entender qué es lo que la gente está pensando y a partir de eso se realiza una serie de mensajes dirigidos específicamente a los votantes que tienen ciertas características, basado por supuesto en la gran información que se desprende, como aquí ya se refirió, ¿no? Entonces, bueno, la política lo utiliza en ese caso de manera muy clara. Hay un antecedente previo que tiene que ver con el Brexit en el Reino Unido, en donde, bueno, pues sí, ahí no es esta empresa la que lo ejecuta, pero es una empresa asociada, pues, porque esta empresa de Cambridge Analytica es norteamericana. Hay otra que lo hace en el caso del Brexit, que es donde se da, digamos, el primer antecedente conocido o reconocido, pues, que tiene que ver con estos alcances en donde se usa la información, pues, para estos casos, ¿no? Y que detona como escándalo. No es la primera vez que la política utiliza estos datos para esto, realmente todo el tiempo se está haciendo, ¿no? La información es poder, se ha dicho muchas veces, Raúl, a lo largo ya de muchos años, que preceden naturalmente el uso de las redes sociales y el Internet. Siempre es así, el que tiene mayor información tiene mayor conocimiento, el que tiene capacidad de analizarla y de utilizarla en términos de una estrategia, pues evidentemente le está dando un uso buscando una rentabilidad, ya sea comercial o ya sea política. Entonces, bueno, naturalmente una vez que llega Internet, una vez que llegan las redes sociales y que las redes sociales se constituyen no solamente en un vínculo entre una comunidad, sino que se constituyen en un mercado en el cual pues las mismas redes sociales buscan, por supuesto, tener esa rentabilidad y buscan, por supuesto, que haya promoción de servicios, de mercancías, de una serie de cosas, de interacciones. Y a partir de ello, bueno, pues tener la posibilidad de segmentar específicamente las características del mercado que me interesa, pues todo el mundo hace uso de ellas, ¿no? Pero y todo el mundo pero explícanos cómo funciona. A ver, quizás muchas personas lo tengan muy claro, pero ¿cómo funciona? A ver, yo ya conozco que Braulio González, ¿sí? Eres analítico, no tienes un perfil definido respecto a política, se refiere, que eres una persona que te gustan los retos, que le has dado like quizás a 2, 3 personajes que te identifican como un hombre que te gusta el reto. ¿Cómo lo utilizan esa información? ¿Cómo se utiliza? Bueno, la cantidad de variables que se pueden cruzar en ese océano de información es enorme, por supuesto, ¿no? Digo, los algoritmos que le llaman. Claro, sí, por supuesto. Digo, a ver, los likes es un elemento, pues, por ejemplo, que se puede referir, pero también sabe a qué tipo de comunidad perteneces y cuáles son los gustos que tiene tus amigos, pues, en Facebook o a la gente que sigues en Twitter, y eso va contribuyendo junto con toda la información a delimitar. A veces quizás no le das like a alguna, o dices, bueno, es que yo nunca le doy like a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ahí me tengan enmarcado? Bueno, pues a través de toda esta información colateral, ¿no? Pues la comunidad con la que estás vinculada es uno. El tipo de información que le dedicas tiempo para leer es otro. Por ejemplo, entre muchas cosas, tú a lo mejor no le das like a un artículo que por allí algún amigo tuyo puede publicar acerca de la comida vegetariana, pero te metes a verlo. Ah, bueno, la red social ya sabe que aunque no le diste like, te interesó el tema, ¿no? Y si tienes una constante en eso, aunque no lo des like, lo sabes. Bueno, ese es un ejemplo muy claro. En política es igual, ¿no? De alguna forma, aunque tú no declares ahí abiertamente, bueno, yo voy por este partido, o pienso de esto, de este candidato, o es mi amigo, o lo sigo, o lo que sea, lo sabe un poco, naturalmente, por tus referentes, de alguna forma comunitarios, lo sabe por el tipo de lectura que haces, ¿no? A quién frecuentas, a quién no, a quién le dedicas más tiempo, a quién no, a quién sí le das likes en algunos casos, a quién
retuiteas o reposteas, pues es decir, le das replicar pues para que el mensaje que esa persona puso en su perfil lo puedas tener también en el tuyo. Y bueno, ¿cómo haces uso de eso? Bueno, está dentro de la plataforma o del uso de la red social. Cuando tú vas a publicar alguna información, tú determinas cuál es la zona geográfica que te interesa, publicas, defines qué tipo, qué sexo, ¿no? Te interesa, de qué edad. Hombres o mujeres, Claro, edades. hombres o mujeres, de qué edades, y puedes definir cosas tan específicas como a lo mejor cuántos hijos tiene, o qué tipo de profesión tiene, qué tipo de intereses cinematográficos tiene, qué tipo de alimentación le gusta, hábitos deportivos, en fin, tú puedes segmentar y llegar a un mercado muy específico, estableciendo allí las cosas que te interesan de tu público, ¿no? Entonces, bueno, eso hace una gran diferenciación y es naturalmente toda una revolución desde el punto de vista de la publicidad y la mercadotecnia, específicamente digital, porque eso impide que tú desperdicies presupuesto donde a lo mejor no está tu mercado al que vas, ¿no? Sino que vayas muy específicamente al mercado que te interesa, ¿no? Y ahí buscas incidir, persuadir, influir de alguna forma, informar, dependiendo de tu objetivo, ¿no? Bien, estamos platicando sobre Cambridge Analytica y este tema que ha sido, bueno, todo un escándalo mundial. La pregunta, ¿ya está en México? ¿Se está utilizando en México? ¿Se va a utilizar para las próximas elecciones? Seguimos aquí en A Fondo, luego de la pausa. Platicando a fondo sobre, bueno, Cambridge Analytica y la utilización de estas, pues no son bases de datos, es información que uno mismo proporciona en las redes sociales. Comentaba, ¿se está usando en México? Ya comentabas algo. Sí, en México, incluso aquí mismo en Guadalajara, tenemos empresas, startups, por mexicanos, por tapatíos muy talentosos, donde ya estamos utilizando información de la nube, del Big Data, para tomar decisiones en segundos. ¿Qué quiero decir? Es una startup, se llama Quesky, es aquí, y a lo que se dedica es a dar préstamos de muy bajo valor, 2,000, 5,000 pesos, cuando tú quieres, a veces estás en una fiesta, estás en un restaurante y necesitas inmediato y no tienes historial, o a lo mejor no tienes un buen historial en el buró de crédito, y lo que hacen ellos es analizan toda la información desde que tú entras a la página. Desde que tú das el primer informe de quién eres y tu interacción en las redes sociales como Facebook, empiezan a ver quiénes son tus amigos, sí. Cuánto tiempo te tardaste en leer los términos y condiciones, cuánto tiempo te tardaste en llenar la forma, porque también puede ser una computadora o puede ser alguien muy vivo que quieres abusar de ese sistema. Entonces, si lo llenas muy rápido, si lo llenas muy lento, si alguien de tus compañeros o amigos ya ha pedido préstamo, y toda esa información la analiza en segundos y te puede dar, después de eso, cuánto te va a prestar. O sea, eres sujeto de crédito dependiendo de lo que... O más que si eres sujeto, ese es el nivel de interés que te voy a cobrar y esto es lo máximo que te voy a poder prestar para que me lo regreses en X tiempo. Entonces, toda esa información ya está conectada y no es que estén reinventando el hilo negro, nada más están utilizando la información que se tiene en la nube con aplicaciones que ya tenemos como Facebook, como WhatsApp, por ejemplo, que mencionábamos ahorita, cuando tú estás platicando en WhatsApp, cómo Facebook puede utilizar esa información al ser empresas hermanas y estar poniendo publicidad dentro de lo que estás haciendo. Las fotos que subes en Instagram es otra aplicación cuya dueño es Facebook. Entonces, están interconectadas todas ellas y comparten información. No porque no estoy en Facebook ya estoy exento de que no me conocen o de que no sé. Incluso puedes tener una especie de doble personalidad. En Instagram funciona de una manera, en Facebook funciona, pero podemos hacer análisis de tus amistades y tus patrones de comportamiento en base a uno u otro. Ejercicios que hacemos en la escuela, por ejemplo, con los alumnos es el humor de la sociedad, y más ahora en tiempos políticos, es cómo se van percibiendo dependiendo de los cambios que está haciendo y la sociedad como tal. Entonces, si somos una sociedad más alegre, una sociedad más estresada, más triste, más preocupada, y todo eso es por comentarios, por retweets, por likes, porque ahora ya no es like nada más, es estoy sorprendido, me enoja, me entristece o lo amo. Entonces, todo eso te ayuda a segmentar más la información. La información es libre, entonces podemos utilizarlo. Depende de las empresas el poder ayudarnos a nosotros como usuarios de estas empresas, el que nos ayuden a mantenernos dentro de nuestros márgenes, porque
Lo único que pueden hacer ellos, en mi opinión, es generar esa transparencia de qué estamos dándole like o a qué le estoy dando permiso para que lean mi información. Y ya está usando comercialmente, además, maestra, porque hoy muchos de los publicistas, cuando te ofrecen los servicios de redes sociales, te dicen, bueno, a ver, en redes sociales puedes distinguir claramente, puedes enfocar tu publicidad a un segmento de edad, claramente, cosa que un medio tradicional normalmente te manda una publicidad abierta. Masiva, y no lo podías hacer antes, pero ahora te puedes enfocar por edades, te puedes enfocar por gustos, te puedes enfocar por niveles socioeconómicos. Entonces, dependiendo de lo que la gente, inclusive las herramientas sociales que estás descargando, las herramientas sociales son para usos diferentes. Facebook tiene un rango de edades entre 25 y 40 años por ahí, y Instagram es para más chavos, y Snapchat es para más jóvenes todavía, y entonces resulta que cada herramienta también tiene un segmento de mercado, y entonces así lo estás analizando. Cada vez que descargas cualquier herramienta, no nada más Facebook, estás autorizando ciertos permisos, ¿no? Si nosotros no revisamos qué es lo que cada quien está autorizando o no estableces medidas de seguridad, entonces tú solito estás proveyendo de información que después se va a analizar y que con esa te van a manejar o generar contenidos a modo. Que de ahí también el tema de la delincuencia, que también Sí, claro. ya ha utilizado el tema de las redes sociales para poder tener información, Sí. para extorsionar, cosas de ese tipo. Sí, si estás subiendo información de tu familia o del colegio de tus hijos, el nombre de tus hijos, las edades, las fiestas de cumpleaños, el regalo que acabas de dar o el viaje que te estás tomando, pues estás generando un perfil para ellos. O sea, De miedo. encuentro así como, por un lado, qué miedo, Sí, pero claro. por otro lado, qué gran posibilidad de comunicación Sí, sí. mundial, ¿verdad? Sí. O sea, sin límites. Es algo que depende. Bueno, aquí con la cuestión de Cambridge Analytica es una cuestión hay responsabilidad compartida, ¿no? O sea, una empresa de analítica de información que hizo mal uso del contenido porque estaba haciendo mal uso y encima de todo Sí, así porque lo sacó promovía, la ¿no? información de Facebook No. sin autorización de Facebook. Además estás hablando bueno, dentro de la investigación, el hecho de que periodistas encubiertos hayan ido a pedir información y que les hayan dicho, sí, podemos generar información falsa, Miedo. podemos hacer esto, te Sí, podemos qué hacer esto barbaridad. para condicionar después a los posibles electores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es por un lado, una empresa que hace mal uso de la información y la manipula. Estás hablando también de otra empresa como Facebook que no controló todo lo que debía de haber controlado. Y estás hablando también de una responsabilidad compartida con los usuarios que no le ponemos seguridad o candados a nuestra información. Porque si yo pongo mi perfil público, pues le estoy dando permiso a cualquiera de revisar lo que hago, a dónde voy, qué pienso, etcétera, ¿no? Que es importante ahí recalcar algo, ahorita que mencionabas de un extremo de miedo apocalíptico y lo que también hacemos mucho hincapié en es, la solución no es cierro mi cuenta de Facebook y Sí, no claro. existo y no tengo perfil digital, porque si no estás como un perfil, si no tienes un perfil digital, es igual de fácil para mí entrar a Facebook, hacer una cuenta a tu nombre, te saco una foto y empiezo a generar una identidad y después yo poder sacar los préstamos con esta empresa que hago, poder acercarme a familiares y hacerme pasar por ti. Entonces, el hecho de no existir no es soluciona voy a estar más seguro, es más bien ser responsable y ser consciente de que tienes un perfil digital y debes saber cuidarlo. Claro. No estás en la calle entrando a los diferentes supermercados y llevándote la comida o empezar a gritar y a insultar a las personas en la calle porque no va con la sociedad o con las costumbres o la brújula moral que podamos tener. Es exactamente lo mismo a la hora de que estamos en la nube, como mencionábamos, y que tenemos que aprender a comportarnos. Claro. Y en política ya se ha usado, a ver, tú que preparas campañas políticas, ¿se ha usado esto ya? Tú tienes, porque en cierta forma los bots, bueno, que así se le llama, ¿no? Pues en cierta forma
bueno, no va directo a un perfil, pero estás utilizando ya herramientas digitales para golpear o para alabar o para tratar de generar cierta tendencia. Sí. Mi querido Braulio. Yo sé que tú eres un hombre muy honorable, sé que desde luego, pero ¿se está usando Mira, ya? Digo, una campaña electoral es una contienda, ¿no? Es naturalmente poner en común 1, 2, 3, 4 proyectos políticos, que eso implica, pues naturalmente, una discusión de ideas. Implica que no solamente los proyectos se pongan en la mesa, sino también las emociones humanas estén ahí en medio, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Esto, me voy un paso atrás para contestar la pregunta. Las redes sociales son un éxito por el tipo de uso que la gente le da. Hay personas que lo utilizan como álbum cotidiano fotográfico, por ejemplo, ¿no? Y ese es el uso que le dan, ¿no? Hay quien lo utiliza para la selfie del día, ¿no? Hay quien lo utiliza como un foro de vanidad, o quien lo utiliza finalmente con intenciones profesionales o de promoción profesional, quien lo utiliza como una plataforma para estar dando su discurso político cotidiano, quien lo utiliza con fines informativos. Es decir, el uso que cada persona le da a la red social pues es muy particular y por supuesto contribuye también a la definición de cuál es su perfil, digamos en términos comerciales, incluso su perfil social y su perfil político. Entonces, bueno, todos estos elementos están allí. La política desde tiempo atrás ha usado cualquier cantidad de herramienta de investigación social que está a su alcance en su momento y sigue siendo parte de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Sí, son elementos de los cuales utiliza información para crear estrategias, ¿no? Por ejemplo, los grupos de enfoque también. Se recurre a los grupos de enfoque para obtener información de carácter emocional más subjetiva y, bueno, planear los mensajes Los de grupos de comunicación. enfoque son esos grupos de personas que se someten a un cuestionamiento de un moderador, se obtienen ciertos indicadores, expresiones, puntos de vista, comentarios, que eso no es como la encuesta que te da números fríos, estadísticas y puedes darle un seguimiento en ese sentido. Esto te da más bien emociones y puntos de vista, opiniones genéricas, pero sirve también para crear mensajes de comunicación, ¿no? Otro tiene que ver con el análisis social o el análisis de información estadística cotidiana, y hay una gran cantidad de fuentes de información. Llegan las redes sociales y llega Internet y, por supuesto, se suma a la cantidad, digamos, de elementos que se pueden analizar. Entonces, sí, la política, por supuesto, que hace uso de esta información, las campañas electorales también, ¿no? El tema es para qué sirve esa información o qué uso se le da, ¿no? Hay quien lo usa, digo, a ver, cuando planeas una campaña electoral tienes que darte cuenta, y esto depende, por supuesto, de las estrategias de cada candidato, en dónde está tu mercado de votos, ¿no? Tienes un mercado que siempre te va a seguir y, por supuesto, que hay que conservar. Hay un mercado que nunca te va a seguir y que, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho caso tratar de persuadir en ese tipo de electores, ¿no? Potenciales. Hay un mercado que está sujeto un poco, pues, a ver qué es lo que está pasando, que a lo mejor está indeciso o a lo mejor no tiene un voto tan duro y sí puede migrar, ¿no? Y todo este tipo de información, pues, naturalmente, investigando lo sabes y sabes en dónde, ¿no? Y te das cuenta de qué manera puedes hacer que esa persona reaccione a un mensaje político o rechace otro mensaje político. Claro, que te vas normalmente a los indecisos, sí, con ese mensaje. Porque una estrategia electoral se trata, sí, por supuesto, de qué imagen te creas tú como candidato, pero también se trata de qué imagen le creas al otro como candidato, ¿no? Entonces, a ver, esto depende mucho de las decisiones estratégicas, no es el modus operandi siempre, depende, por supuesto, cómo se trabaja. Y también tienes, pues, el tema de la guerra sucia, que naturalmente trasciende o tú lo ves naturalmente reflejado en Internet y en las redes sociales, vinculado a ello con el tema de las fake news, ¿no? Que son, pues, elementos de comunicación, información, a veces rumores, a veces invenciones. Bueno, las fake news siempre son eso, pues, invenciones creadas para desprestigiar a un candidato, para fortalecer a otro, y la vemos prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, ahí está, sí, las estrategias electorales lo utilizan, sí, por supuesto que sí. Sí. No todos, seguramente no todos, ¿no? El que hace un trabajo profesional, naturalmente, sabe que hay otros elementos con los cuales puedes persuadir a la gente sin llegar a ese punto. Quizás a lo que me refiero un poco más es, si yo deseo comprar a una empresa como la de Cambridge o la subsidiaria, que ya operó en México, según han dicho los directivos, ¿sí?
y yo quiero comprar esa base de información para conocer a ese mundo de indecisos que si yo les digo que López Obrador es un peligro para México, que se va a convertir Venezuela, ese segmento jalarlo. O si les digo que si Anaya es tan corrupto como todos los corruptos que ha tenido, si también se van hacia, o si Mid es algo realmente diferente a lo que hemos conocido. O sea, ese voto, porque el duro, el que ya está con uno, con otro, va a ser difícil cambiarlo. Se va a hacer. Pero al indeciso es al que sí puedes llevar llegándole con un mensaje de este tipo. La pregunta, ¿esa base de datos está disponible? ¿Existe? ¿Te la han ofrecido? Mira, a ver, cada campaña busca la información en donde la pueda localizar. Existe no solamente esta empresa, hay otras empresas, por supuesto, que te pueden ofrecer el tema de la plataforma y el manejo de redes sociales con diversas metodologías, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que Cambridge Analytica es un caso, Raúl, pero no es el único. Claro. Sí, sale a la luz, evidentemente, porque trae una metodología innovadora y una serie de cuestiones que está poniendo en la mesa. Pero la verdad es que no es la única empresa que lo maneja, ¿no? Tiene relevancia, naturalmente, por el antecedente que te comentaba del Brexit, por el tema de Trump, pues, en donde tuvo una presencia importante y donde está claramente evidenciada la intervención y la manipulación de la información para esos objetivos. En México tenemos el tema de que el asunto no está totalmente regulado. ¿Me explico? Eso es otro tema. Sí, Entonces, claro. a ver, ¿recurrir a estas empresas es legal? Sí, señor. Sí. Por supuesto. O sea, no es ilegal, porque no ilegal. está regulado. ¿No? Digo, hay una serie de regulaciones que sí pasan, que tienen que ver con lo fiscal, a quién estás contratando, qué tipo de trabajo te está haciendo, pero a ver, el trabajar en redes sociales no está limitado, ¿no? El asunto naturalmente el tipo de mensajes que manejas, eso sí puede estar regulado, pero la legislación se enfoca más al tipo de mensajes que van sobre los medios abiertos, ¿no? Así es, bueno, toda la regulación va sobre eso. Sobre televisión, radio, prensa. Sí, claro. Hoy se lo preguntábamos al presidente del INE. El tema es, las redes sociales siguen estando en un vacío Y hay, legal. el 4% de los usuarios de Facebook son mexicanos, Sí. ¿no? A ver, No, el la verdad es que 4%, pero me estás hablando de millones. Sí, bueno, son 3 millones. Son 2.000 millones de usuarios en Facebook. O sea, a ver, yo no conozco a alguien en México que no tenga su cuenta de... A ver, es una... Mejor mi abuelita claro, no, claro, ¿verdad? claro. Pero... Y digo, a ver, no es que los medios que conocíamos antes salgan de circulación o sean sustituidos, no pasa eso, pero se incorporan las redes sociales con un medio fuerte e importante en donde pues, a lo mejor la información y el comentario no te lo da el medio de comunicación, te lo da tu amigo, te lo da o sale como un rumor, o sale por una página apócrifa extraña con una fake news Que ese es el riesgo. rara, ¿no? Ese es Esos son los claro, riesgos. ese es el riesgo. Lo que el INE ha tratado de hacer, y nos lo comentaba Lorenzo Córdoba hace un par de semanas, no, un poco más, tiene que ver con este convenio que hace con Facebook y con Google, que como no existe una legislación como tal, pues tiene que ser un convenio en el cual pues lo que se está buscando es tratar de limitar las fake news. Verificado. Verificado, Estamos sí, participando verificado varios. 2018, 2018. que tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque, pues, tienes que, o sea, para que la detengas tiene que salir. ¿Me explico? O sea, tiene Sí, que... y pareciera tiene como que que le ser estás dando primero. publicidad Claro, o sea, ya al mismo tiempo, Claro, ¿no? Y ya luego la tienes generó que validar. un efecto, por supuesto, de Claro. viralidad, ¿no? Entonces Sí. es como se detecta y se trata de acotar en ese momento y intervienen los seres humanos a final del día y entre que sí, entre que no, el asunto puede seguir rondando, quién se la creyó, quién no se la creyó, quien en lugar de tomarla en Facebook la circula a través de WhatsApp. Entonces tampoco está como resuelto el tema, ¿no? No, está difícil. Es una gran talacha, me parece que la elección nos va a dar muchos ejemplos de ese tipo, Raúl. Y ahí van a estar las principales batallas, ¿no? Por la legitimidad de esta elección. Bien. Comercialmente debe ser un éxito, porque si yo sé el perfil al que quiero llevar mi producto, o sea, en política pues, lo vemos a veces como algo negativo, Claro. pero en el área comercial publicitaria debe ser un éxito. Sí, diriges tu contenido a el cliente final, a tu segmento Directo. de mercado, directamente. Yo le comentaba, maestra, que yo solicité en Google un vuelo, cotizar en una línea aérea, cuál era la que utilizando algunos de los buscadores, Kayak, no sé cómo se llamaba alguno de esos, buscar un vuelo a Los Ángeles. Sí, bueno, ahora toda la publicidad que me llega a mi cuenta de Facebook, en cuanto abro, es
precisamente claro. vuelos baratos a Los Ángeles. Sí. Así es de importante el manejo de información en Internet, que puedes segmentarte al grado de a qué horas te estás conectando para entonces también a esas horas ofrecerte cierto tipo de contenido, cierto tipo de información, cierto tipo de publicidad, y entonces también de pronto direccionarte, ¿te gustan los temas políticos? Mira, están todos estos sitios de Internet. Las recomendaciones, ¿sí? ¿no? Todas las recomendaciones, Uh-huh. ¿sí? Y entonces de pronto realmente te están dirigiendo por el camino Que tú estás marcando. que te está marcando la empresa, mercadológicamente hablando. Es ¿no? como música, ¿no? Spotify también Sí. se va llevando, tú pones las que te gustan y al rato ya te empieza a sugerir, Sí, que claro. por cierto son las que te gustan también, que te Casualmente. habías olvidado de ellas. Sí, ¿no? Pero es una manera entonces de pronto levantar, por ejemplo, en este caso a un músico, en otros casos a un político, en otros casos a una empresa, ¿sí? Porque entonces no te acordabas que había un restaurante, o no te acordabas que había una aerolínea determinada, o no la conocías ni siquiera, ¿no? Te autoconfirma a ti mismo, pues te autorreferencia, es decir, Sí, claro. te hace que te sientas en la zona de confort en donde tú puedes estar cómodamente instalado y donde están tus referentes conocidos. No te conflictúa. Las redes sociales no son necesariamente para confrontarte con lo que no conoces, no están diseñadas para eso. Y es más bien nada más el cómo consiguen la información y qué es lo que están haciendo. Ahorita mencionamos Spotify, Twitter, todas las aplicaciones que pudieran. Es muchísima información que generamos. E incluso los videojuegos o los juegos que bajamos al celular. Tengo muy buenos amigos que trabajaron desarrollando aplicaciones de videojuegos para aplicaciones. Y el nivel de información que obtienen de uno a la hora de que estamos jugando es alarmante, en el sentido de que saben a qué hora estás jugando, si estás en el coche, si estás manejando, si eres de los que manejas mientras juegas, si te entra una llamada y regresas al juego, o a qué aplicación regresaste después. Entonces, saber si es lo suficientemente adictivo para tomar esas decisiones. Entonces, nosotros estamos generando gigabytes de información al día, Sí, claro. terabytes al mes, ventas, y así está creciendo, y apenas es el inicio de lo que está viniendo. Estamos a punto de entrar, y sé que es un tema muy aparte, pero coches autónomos, el Internet de las cosas, donde estamos hablando que por día o por hora vamos a estar generando 40 teras de información, que en términos más bajados al lenguaje coloquial es muchísima información que no generamos hoy en día en meses, en sacando fotos o Instagram o Snapchat en una sola persona. Entonces estamos comenzando apenas a generar información, y lo que vamos a poder lograr hacer es inimaginable. Sí, yo creo que como todo, no tiene su... Yo te escucho y digo, híjole, reemplazar a los empleados en sus trabajos a través de robots inteligentes, todo ese tipo de situaciones, pero por otro lado también la esperanza o el alcance que va a tener esto va a ser una cosa maravillosa. Sí, y no es reemplazar un trabajo, es más bien generar nuevos empleos, porque estás poniendo trabajos o puestos operacionales a que los haga una máquina, pero estás generando otro tipo de propuesta para los humanos, y el alcance que podemos tener ya estamos hablando de detección de enfermedades muy raras en cuestión de horas, cosas que antes nos tomaba días, meses, semanas, y eso es todo gracias a inteligencia artificial, y no porque sea más inteligente una computadora. Una computadora, al final de cuentas, es un 0, un 1, es verdadero, voy a tomar una decisión en base a una u otra cosa, pero tengo más información de dónde generar decisiones y poder seguir tomando líneas de investigación. Claro, bien. Vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos para concluir, y estamos en este programa a fondo. Para concluir, a ver, Martín Moscoso, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo protegernos desde el punto de vista técnico de ingeniero? ¿Qué se puede hacer para controlar, digamos, si es que es necesario, desde tu visión, la información que estamos generando? O no hay que preocuparnos, o no hay nada que hacer. No, definitivamente, y yo creo que la solución más fácil y más efectiva es la que menos queremos hacer: empezar a leer.
empezar a leer, a ver a qué le estamos dando permiso, para qué estamos utilizando las aplicaciones. O sea, leer el instructivo, pues. Al menos Las las reglas, chiquitas. las letras chiquitas y empezar a decir, ok, esta aplicación, este test que voy a hacer, estoy compartiendo esta información, ¿realmente vale la pena? Y la otra es nuestra tarea social, en el sentido de si veo una aplicación, un fake news como mencionabas ahora, que no hace match, es reportarlo, porque muchas veces lo que hacemos es, ok, no importa y lo ignoro, pero se sigue haciendo viral y nosotros al hacer la vista ciega o la vista gorda, somos igual cómplices a la hora de la distribución de esta información. Definitivamente las empresas están actuando para generar mayor seguridad a nuestros datos, pero sí, siguen siendo vulnerables. El día de hoy fue una mala práctica de una empresa que estuvo utilizándolo, pero el día de mañana puede ser algún adolescente curioso que quiere ver si se puede meter a los servidores y saca la información y la puede meter. Hay tantas situaciones donde la información puede escaparse o se puede perder, incluso se pueden quemar los famosos servidores de la nube y la perdemos. Entonces tener cuidado con lo que estamos haciendo y tener respaldos de todo ello. Muy bien. Maestra Esther González. Bueno, yo creo que sería muy importante, sobre todo la cuestión de la conciencia como usuarios de a lo que nos estamos conectando, y como decía el maestro Martín, hay que revisar qué estamos dando permiso. Facebook ya te dice, a ver, entras a configuración, en configuración viene aplicaciones, en aplicaciones revisas todo lo que has descargado, porque a veces ni siquiera te acuerdas qué descargaste, y lo puedes borrar o puedes revisar cada una de las aplicaciones qué permisos tiene. Los quitas o los habilitas o los inhabilitas, y los que no te permite, pues tú decidirás si quieres seguir con esa aplicación o la borras. Y como eso aplica para todo lo demás. Entonces, siempre ser conscientes que estar dentro de Internet, trabajar en Internet, con cualquier herramienta, red social, transferencias de formas de pago, visitas a sitios de Internet, los que sean, todo eso genera información. Todo eso hace que generen de ti un concepto, y obviamente pues tú estás dando pie a toda esa información, ¿no? Si no navegas mucho en Internet, pues entonces tienes un perfil, y si lo haces, tienes otro, y si visitas ciertos sitios, tienes otro, ¿sí? Entonces nada más tener la conciencia para luego también aplicar medidas de seguridad propias, así como le pones llave a tu cajón o al cancel en tu casa o pones cámaras de seguridad, igual lo tienes que hacer en Internet, pero ser conscientes que todo lo que usamos en Internet tiene un precio, y en este caso tiene que ver con información. Sí, pareciera que no cuesta, pero tienes toda la razón. Claro que cuesta. Braulio. Mira, en política hay un dicho que dice, si no quieres que algo no se sepa, no lo pienses. No lo pienses. No lo pienses. Todo termina sabiéndose de alguna forma, y en el caso de las redes sociales, pues naturalmente todo lo que pongas ahí termina estando en manos de alguien para algún uso en particular. La política y la guerra son grandes fenómenos que generan mucho conocimiento y estrategias y metodología y herramientas para el marketing, para la publicidad, para la comercialización. Trasciende de la política al resto de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, tenemos enfrente naturalmente un gran proceso para México, ¿no? Esa va a ser el gran tema de conversación en los siguientes meses. De eso vamos a estar hablando los mexicanos. Nos vamos a cansar, nos vamos a hartar, nos vamos a pelear, nos vamos a dividir, vamos a patalear, va a pasar de todo. Más divididos. Sí, más divididos todavía. Aquí también en las redes sociales muchas veces se presta el engaño de que un ciudadano, es que yo estoy viendo que toda la gente está opinando a favor de fulano de tal, ¿no? Pues sí, naturalmente esa es tu comunidad, ¿no? Entonces, uno se engaña pensando que ese es el mundo y el universo. Pero ¿no? es Como tu comunidad. Es tu mundo. Las redes sociales Son tus polarizan amigos también. Claro. Sí. Claro. Son tus amigos con los que te sientes cómodo, pues ahí te mantiene, por supuesto, las redes sociales para que no te vayas, ¿no? En ese entorno cálido. Y bueno, entonces, tenemos que abrir la mente más allá de todo eso, pues, para tratar de tener información que provenga no solamente de nuestra red social, sino de otros medios, que incluso nos reten a nosotros mismos lo que estamos pensando. Ya estamos hablando, por supuesto, de una ciudadanización más avanzada que eventualmente hacia allá esperemos que algún punto llegue, en el cual se tenga esta visión crítica, más lo que aquí se ha comentado de leer los términos y las letras chiquitas de los convenios que firmamos en automático. Eso por una parte. Por otra parte, creo venir, Raúl, y vamos a ver cuál es el resultado y la cuenta de los muertos después de esta elección. Una legislación que quizás busque meterse a mayor profundidad en el término de redes sociales, y vamos a ver a qué punto se llega. ¿Qué pasa con los políticos? Que generalmente las cosas se empiezan a mover cuando ellos sienten en carne propia que alguna cosa que no está legislado les afecta.
¿no? Y esto lo vamos a ver ahora en esta elección. Habrá, por supuesto, sangre, batallas, dolidos, y por supuesto, una vez que pase todo este escenario electoral, Heridos. llegaremos al gran tema de debatir, de tratar de legislar el tema en las redes sociales, cualquiera que sea el punto al que vayamos a llegar, y seguramente estaremos aquí sentados en tu programa platicándolo entonces. Seguro. Tenla suya. Braulio, muchas gracias. Encantado, Raúl, muchas Maestra, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, maestro. Gracias por invitarnos. Gracias. Y a usted que nos dio, muchas gracias. Yo lo espero la próxima semana en otro programa a fondo. Buenas noches. A fondo. ASPOL, Comunicación y Estrategia Política.